El día de hoy en este nuevo canal de análisis de poesía vamos a analizar un poema llamado Vuelve el otoño de Pablo Neruda, el poeta chileno ganador del Nobel, de su poemario Residencia en la Tierra. Lo que primero voy a hacer es recitarlo y luego empezaremos con este análisis que intentará hacer un profundo análisis de la poesía. Bueno, el poema se llama Vuelve el otoño. Primero tenemos que fijarnos en que vuelve el otoño no es lo mismo que decir llega el otoño. El decir vuelve le da una connotación cíclica, ¿no? De algo que retorna, de un recuerdo que se hace real, que se consuma. Bueno, un enlutado día cae de las campanas, como una tenebrosa tela de vaga viuda. Es un color, un sueño, de cerezas hundidas en la tierra. Es una cola de humo que llega sin descanso, a cambiar el color del agua y de los besos. No sé si se me entiende, cuando desde lo alto se avecina la noche, cuando el solitario poeta a la ventana oye correr el corcel del otoño y las hojas del miedo pisoteado crujen en sus arterias. Hay algo sobre el cielo, como lengua de buey, espeso, algo en la duda del cielo y de la atmósfera. Vuelven las cosas a su sitio, el abogado indispensable, las manos, el aceite, las botellas, todos los indicios de la vida, la cama sobre todo, están llenas de un líquido sangriento. La gente deposita sus confianzas en sórdidas orejas, los asesinos bajan escaleras, pero no es esto, sino el viejo golpe, el caballo del viejo otoño que tiembla y dura. El caballo del viejo otoño tiene la barba roja, y la espuma del miedo le cubre las mejillas, y el aire que le sigue tiene forma de océano y perfume de vaga podredumbre enterrada. Todos los días baja del cielo un color ceniciento, que las palomas deben repartir por la tierra, la cuerda que el olvido y las lágrimas tejen, el tiempo que ha dormido largos años dentro de las campanas, todo. Los viejos trajes mordidos, las mujeres que ven morir la nieve, las amapolas negras que nadie puede contemplar sin morir. Todo cae a las manos que levanto, en medio de la lluvia. Vamos a observar los primeros versos. Un enlutado día cae de las campanas, como una tenebrosa tela de vaga viuda, es un color, un sueño. Ahora bien, tenemos la imagen de un día cayendo. El caer significa que es algo que cae obviamente desde arriba, de las campanas. Un enlutado día. ¿No es acaso el otoño algo que podría denominarse como el atardecer del mundo? Al día le sigue el atardecer, el verano que se parece tanto a un día. ¿No le sigue acaso el otoño? El día es enlutado porque el otoño tiene una connotación de muerte. Y el poema se llama Vuelve el otoño. Es una muerte que de alguna manera ya existía y regresa. Esto se va a ir aclarando a medida que avancemos. Ahora bien, tenemos un día que cae de las campanas. Ahora vamos a analizar por qué esta imagen de las campanas. Como una temblorosa tela de vaga viuda. Una temblorosa tela de vaga viuda. ¿Qué es una tela? Es algo etéreo, es algo difuso. Es una existencia que está entre la existencia y la no existencia. Es una temblorosa tela. Y esta imagen se ve reforzada cuando luego dice es un color, un sueño. Un sueño es algo totalmente abstracto. Es más un significado que una cosa. Es un símbolo, no un objeto. Una temblorosa tela de vaga viuda. De vaga viuda. ¿De dónde cae esa tela? De una vaga viuda. Esa palabra vaga le da una connotación de etérea, de algo que es más una quimera que una viuda real.
un día que cae de las campanas, una tela que cae de una vaga viuda. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo puede un día caer? ¿Qué significa que un día enlutado caiga? ¿Qué son estas campanas? Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Y seguimos con este paralelismo entre las estaciones del año y el día y la noche, el atardecer y el amanecer. ¿No es acaso la vida un rompecabezas o un juntadero de noches y de días que se siguen de forma cíclica y eterna? ¿No es acaso la vida un juego de estaciones, un invierno que parece una noche, un verano que parece un día, y en el intermedio los atardeceres y los amaneceres, los otoños y las primaveras? Esa primavera que es la fecundidad, lo nuevo, lo que inicia, lo lozano, lo retoño. ¿De dónde viene todo eso? ¿Qué significa todo esto? Según los mitos, e incluso las mismas teorías científicas del Big Bang, entre la nada y la creación de la vida se establece el funcionamiento, la dialéctica del mundo. Después de todo, todos los mitos comienzan con una nada, con una gigante nada, que se ha simbolizado con una gran noche, con una eterna oscuridad, como decían los mitos mapuches, tehuelches, con un mar infinito y caótico, como decían los egipcios, como el caos, el dios caos, el titán caos, como decían los antiguos griegos. Y a eso le viene un día la primera luz, el primer día, la creación. Eso significa que en ese punto cero, en ese limbo entre la vida y la nada, se gesta el funcionamiento del mundo. Es un día viniendo a la noche, y es cíclica. Luego del día vendrá otra noche. Esto significa desde este punto de vista simbólico, poético, que antes de la existencia de noches, días, veranos, inviernos, ya sucedió, ya existía la dialéctica del mundo, esta noche viniendo del día. Una dialéctica que funciona con todas las cosas. Un sol, por ejemplo, que llega a su máximo esplendor y luego empieza a decaer y muere. Al igual que un año que llega a su máximo esplendor en el verano, luego empieza a decaer en el otoño, muere finalmente en el invierno. En fin, las campanas. Un enlutado día que cae de las campanas. Las campanas pueden ser esto, pueden ser una especie de orbe que contienen este punto cero, esta especie de dialéctica o de susurro del mundo que nos dice cómo funciona, que fue antes incluso del mundo mismo. Las campanas se utilizan en edificios religiosos, por ejemplo. Siempre están en lo alto de los edificios. Están hechas para tener un sonido que lo cubre todo. Este edificio alto, por ejemplo, da una connotación de ombligo del mundo o de árbol de la vida. Muchos símbolos utilizados en mitos. El ombligo del mundo es eso que guarda de alguna manera al mundo entero, que une el infierno con el cielo. ¿No es acaso el cielo el día y el infierno la noche? La totalidad de las cosas, la dualidad, la noche, el día, el yin y el yang, es la dialéctica del mundo, lo que emulan en vida las noches y los días de las estaciones del año. Todo esto está contenido en las campanas. Y el enlutado día cayó de las campanas, como una temblorosa tela de vaga viuda. De vaga viuda. Nosotros podemos ver esta dialéctica, este funcionamiento del mundo, este punto en el que el mundo nació, en el que de la primera noche salió el primer día. No podemos verlo, es algo vago, es una suposición, es un simbolismo.
pero todo el poema gira en torno a la muerte. ¿Por qué es una viuda? Porque algo va a morir. Porque cuando existe la noche es porque está la ausencia del día. Es un color, un sueño. ¿Por qué un sueño? Porque justamente si nosotros encerramos la totalidad de la vida en un sistema de noches, días, estaciones del año, le estamos dando un significado a las noches, a los días, un significado como si fuese una obra literaria. ¿Cuándo es cuando una obra literaria accede al significado? Cuando termina. ¿Por qué termina? Porque el libro en algún momento se cierra y uno se pone a pensar. Y uno dice, con que el inicio era así porque iba a terminar de tal manera. Esto significa que le estamos dando a la vida misma una noción de relato con significado. ¿Y qué hay más allá del relato? Pues alguien que lo está leyendo, alguien que lo pensó. El relato emula el funcionamiento mismo de la vida que se gestó en ese punto cero, cuando el primer día nació de la primera noche. Cuando de la nada nació una partícula material y en forma de singularidad estalló en el Big Bang, por ejemplo. Tiene que haber algo más allá. Y más allá está justamente esa dialéctica. En un sueño, el contenido del sueño proviene de la mente misma soñadora. El sueño tiene significado porque hay una mente que lo está soñando, que está haciendo asociaciones. Cuando uno sueña en general no sabe que está soñando y cuando uno vive no sabe que está soñando. Pero cuando le damos significado a la vida, cuando le damos sentido, ¿de dónde viene ese sentido y ese significado? Pues de ese punto cero, de esa dialéctica, de esa totalidad, simbolizada con las campanas, que son el orbe que contienen todo, de donde caen los días. Un enlutado día cae de las campanas. Por eso es un sueño. De cerezas hundidas en la tierra. Es una cola de humo que llega sin descanso, a cambiar el color del agua de los besos. A partir de ahora no analizaré todos los versos porque el video sería eterno, pero voy a hacer hincapié en a cambiar el color del agua y de los besos. ¿Qué significa esto? Que hay un paralelismo entre la vida misma y la propia conciencia. Los besos y el color del agua, el color del agua es algo externo, algo del mundo externo, y los besos es algo que la especie humana realiza. Pero si el otoño que llega, que regresa, cambia el color del agua y de los besos, significa que esta división entre mundo externo y mundo interno es un tanto ilusoria, porque de hecho si el mundo externo tiene significado, al igual que los pensamientos, entonces la división no existe. No sé si se me entiende, cuando desde lo alto se avecina la noche, ahí está, cuando desde lo alto se avecina la noche. Al principio de la poesía decía que había que observar que cuando dice que el enlutado día cae de las campanas, está cayendo del cielo, desde lo alto, y aquí lo aclara. Cuando el solitario poeta a la ventana oye correr el corcel del otoño, la personificación de una estación del año con un ser, con un corcel. Esto es algo que se usaba mucho en la literatura griega antigua. De hecho, en el cuadro que les presento ahora, pintado por Gustave Moreau, que justamente se llama Otoño, se personifica el otoño con una mujer y un hombre. Una mujer totalmente blanca y un hombre totalmente rojo, como demoníaco. Ahí tenemos la unión entre la pureza que puede representar la muerte total o bien el nacimiento, y lo rojo, lo demoníaco que representa la muerte. Esa unión es el otoño. Aquí vemos de nuevo que no hay división entre mundo interno y externo. El otoño bien podría ser una mujer y un hombre centauro enamorados. Cuando el solitario poeta a la ventana oye correr el corcel del otoño y las hojas del miedo pisoteando crujen en sus arterias. Esto es un muy hábil recurso de Neruda. Las hojas del miedo pisoteado, uno pisa las hojas, crujen.
Pero aquí hay un paralelismo entre las hojas y el miedo. Aquí vemos de nuevo, no hay división entre el mundo interno y el externo. Es todo un mundo regido por una misma dialéctica, que ha caído de las campanas, por un mismo funcionamiento. Así como el día anochece y amanece, uno duerme y se despierta. Así como no podemos recordar el momento en que nos quedamos dormidos, no podemos recordar o imaginar cómo es que nació el mundo desde la nada. Hay un paralelismo entre el mundo del sueño, el mundo material, el mundo literario. Y aquí Neruda lo hace muy bien. Las hojas del miedo pisoteado crujen en sus arterias. Hay algo sobre el cielo, como lengua de buey espeso, algo en la duda del cielo y de la atmósfera. Vuelven las cosas a su sitio. El abogado indispensable, las manos, el aceite, las botellas, todos los indicios de la vida. La cama, sobre todo, están llenas de líquido sangriento. Bueno, aquí hay un error de tipografía, dice las camas. Supongo que era las camas, sobre todo, están llenas de un líquido sangriento. Ahora bien, vuelven las cosas a su sitio. Y hay una connotación de muerte en toda la poesía. Vuelve el otoño. Un enlutado día cae de las campanas. El día cayó de las campanas. Por eso se llama vuelve el otoño. Vuelven las cosas a su sitio. Aquí vemos lo cíclico, ¿no? El mundo nace para morir. Ahora bien, el nacimiento no es una especie de muerte invertida. Si el nacimiento es pasar desde la nada para luego pasar por una especie de limbo, que sería lo que vive el feto, el estado de gestación, y luego pasar al final a la vida, llorando. ¿No es algo muy similar a pasar desde la vida, luego el llanto, porque se dice que la mayoría de gente que muere de alguna u otra manera llora? Y luego ese estado límbico entre la vida y la muerte, donde suceden los delirios. Por ejemplo, los cristianos ven a Cristo, etc. Cada quien ve a su propia figura religiosa favorita. Y luego, al final, el pasaje a la nada. Este paralelismo entre nacimiento y muerte no es algo nuevo, es algo que está en todos los mitos del eterno retorno, etc. Todo vuelve a su sitio, volvió el otoño, volvió la muerte, una muerte que de alguna manera ya se poseía. Nacer significa que vine de la nada, significa que en ese momento, y si tenemos en cuenta el paralelismo entre la vida propia y la vida del universo, por ejemplo, el inicio de un sueño, el inicio del universo y el inicio propio de la vida, tenemos que decir que de alguna manera esta dialéctica, este funcionamiento del mundo, este primer día saliendo de la primera noche que luego se va a repetir 1000 veces en vida, en estaciones, en lunas, en soles, todo eso ya lo poseemos. Y ahora las cosas vuelven a su sitio porque volvió la muerte, porque ahora se va a consolidar todo. Pero no es esto. Bueno, decía, la gente deposita sus confianzas en sórdidas orejas, los asesinos bajan escaleras. Pero no es esto, sino el viejo golpe, el caballo del viejo otoño que tiembla y dura. Temblar puede ser por la vejez, quizás. El caballo del viejo otoño tiene la barba roja. La barba roja, muy similar al cuadro que acabo de mostrar. Otoño, de Gustave Moreau. La barba roja porque hay una connotación infernal en la muerte. Dante, en la Divina Comedia, tiene que pasar por el infierno para llegar al cielo. Y la espuma del miedo le cubre las mejillas. Ahí está. Yo hablaba de ese llanto previo a la muerte y que también está al lado del nacimiento. Y aquí dice, la espuma del miedo le cubre sus mejillas. El miedo. Y el aire que le sigue tiene forma de océano. El océano, ¿qué es el océano? El océano es algo infinito. El océano es esa figura simbólica que usaron los egipcios para describir a justamente la primera gran nada de la que salió el primer gran día. Y perfume de vaga podredumbre enterrada.
Vaga podredumbre enterrada. Otra vez lo vago, ¿no? Lo etéreo. Podredumbre. ¿Qué es la podredumbre? Algo que está muerto. Ahora bien, si el otoño es un viejo otoño que retorna, un corcel que retorna, y tiene aroma de podredumbre enterrada, eso significa que alguien lo enterró. Esto significa que ya es algo que ya existió, pero que estaba enterrado. Se desentierra ahora cuando vuelve. Todos los días baja del cielo un color ceniciento, que las palomas deben repartir por la tierra, otra metáfora de lo mismo. ¿Qué baja del cielo? Ese color ceniciento, ese punto cero, ese inicio de todo, ese fin de todo, la totalidad de las cosas, como el árbol de la vida, que une el cielo y el infierno, que recopila todo, todas las vivencias en una sola, que las palomas deben repartir por la tierra. Las palomas reparten esa dialéctica, ese punto cero, esa totalidad, por toda la tierra, la reparten en distintos días, en distintas noches, en varios días. La reparten en flores que nacen y marchitan, en estaciones del año. Aquí Neruda hace una metáfora que lo que parece es hablar sobre en efecto, ese inicio de la vida, ese funcionamiento de la vida. Las palomas reparten por la tierra eso que estuvo entre la vida y la muerte, el funcionamiento total de la vida. La cuerda que el olvido y las lágrimas tejen. El tiempo que ha dormido largos años dentro de las campanas, todo, aquí está. Dentro de las campanas dormía el tiempo que ha dormido largos años. Y dice, el tiempo que ha dormido largos años. ¿Qué significa esto? Que ahora despertó. Es un sueño, decía al principio, es un color, un sueño. Y ahora se despierta. Ahora el mundo adquiere significado, ahora ya no somos actores en el mundo, sino que lo estamos leyendo, estamos comprendiendo su significado, de dónde viene. El tiempo que ha dormido largos años dentro de las campanas, todo, dice después, todo. Los viejos trajes mordidos, las mujeres que ven venir la nieve, o sea, símbolos de la muerte que existen en la vida. Uno no vive la muerte hasta que muere, pero puede vivirla en el fondo muchas veces en mujeres que ven venir la nieve, que ven llegar el invierno. Aquí está el paralelismo que yo hacía entre invierno y noche y muerte. Los viejos trajes mordidos, las mujeres que ven venir la nieve, las amapolas negras que nadie puede contemplar sin morir. ¿Qué es una amapola negra? La amapola es un símbolo de vida, de belleza, pero es negra. Aquí, que nadie puede contemplar sin morir. Es como en un sueño cuando morimos y nos despertamos. Aquí vemos un símbolo de la muerte y es como si viésemos a la muerte misma. Aquí la división otra vez entre el mundo externo y el mundo interno, entre la muerte de una flor, la muerte en general y la muerte de uno, no existe, es todo lo mismo. Y ahora viene la culminación, la gran culminación. Las amapolas negras que nadie puede contemplar sin morir. Todo cae a las manos que levanto, en medio de la lluvia. Las manos que levanto, una sensación de totalidad que recopila todo. Todo cae a las manos que levanto en medio de la lluvia. La lluvia es melancolía, ¿no? La lluvia es como una muerte. Si entre medio de la vida y la muerte se gestó esa dialéctica que nos dice cómo funcionará el mundo, solo que no la vimos o no la recordamos, eso significa que entre la vida y la muerte, pero ya no del nacimiento, sino de la muerte misma, de la finalización de la vida, eso se recupera. Hay muchísimos mitos que hablan sobre cómo uno al morir recupera la totalidad que había perdido, que tuvo en ese limbo entre la vida y la muerte, cuando se gestó, por ejemplo. Todo esto, los viejos trajes mordidos, las mujeres que ven venir la nieve, el tiempo entero que ha dormido durante largos años, todo cae a las manos que levanto, el tiempo que ha dormido en todos estos momentos, todo ahora lo posee en las manos.
¿Y cuándo se posee en las manos toda esa totalidad? ¿Qué significa poseer en las manos la vida entera, la vida y la muerte, los significados? Significa que a la vida se la está observando desde afuera, no como supongamos una obra de teatro. Acá Neruda ya no es un personaje que no sabe que actúa, o un sueño, ya no es un personaje de un sueño que no sabe que sueña, no. Ahora él ya sabe que estaba actuando, se despertó de la vida, todo cae a las manos que levanto. Una sensación de finalidad gloriosa, las manos que se levantan. Todo cayó a las manos. Él está observando todos los significados, su vida misma, la vida, el otoño, la muerte, la posee en sus manos. Está viendo la vida desde afuera. El poema culmina con la muerte propia, con la recuperación, con la totalidad de la vida. Y no viviéndola ya, sino observándola desde afuera. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo comprendo que este análisis puede parecer un poco complejo. Yo he intentado hacer estos tipos de análisis en otros medios y como siempre sucede lo que debe suceder, que hay mucha gente que le parece muy interesante, otra gente que no lo entiende, otra gente que dice que no tiene sentido, otra gente que, en fin, dice que es muy arbitrario, otra gente que dice que es una genialidad. Bueno, eso queda a visión de cada uno. Pero bueno, este es el análisis que yo he hecho de esta poesía y la verdad espero que les haya gustado. Si les pareció interesante, por favor den me gusta, suscríbanse si es que quieren que haga otros, porque si este video tiene un relativo éxito, digamos, yo seguiré haciéndolos. Pero estaría bueno que den me gusta y se suscriban, en fin. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna crítica o algo que quieran añadir o lo que sea, lo pueden comentar, obviamente. Eso es todo.